Buenos días. Gracias por vuestra participación en este webinar y bienvenidos. Soy José Antonio Navarrete, manager de desarrollo de negocio SAP en DXC. Y este webinar vamos a tratar sobre la transformación del negocio de ITP Aero, una empresa líder del sector aeronáutico español, y una transformación que ha venido realizando en los últimos años y que desde un punto de vista de IT se ha basado en SAP y en concreto en la conversión a S4 HANA y en la implantación de Ariba realizado pues, los últimos 2 años. En este webinar nos vamos a centrar principalmente en lo que ha sido la conversión a S4 HANA, una conversión que ha sido pionera porque ha sido una de las primeras en cuanto a planificación y realización que se ha llevado en España, y ha sido también compleja no solo por el landscape y la cantidad de módulos SAP que tiene implantados ITP, sino por incluido la solución sectorial de aeroespacial y defensa, sino también por el hecho de haber implantado SAP Ariba de una forma simultánea, coordinada e integrada con el proyecto de conversión a S4 HANA. Pues con nosotros tenemos, para hablar de todo este programa de proyectos y de la transformación a S4 HANA, tenemos a Íñigo Recalde, que es manager de tecnología SAP en ITP Aero. Gracias, Íñigo. Por otra parte, tenemos, por parte de SAP, Iguacel Ordejón, que es la responsable del programa S4 HANA Move. Gracias, Iguacel. Por parte de XC tenemos a David Fernández, que nos comentará lo que es la transformación o el proyecto por dentro, porque estuvo involucrado y él es el responsable de S4 HANA en DXC Iberia. DXC que ha sido partner o ha colaborado con ITP a lo largo de toda esta transformación, desde los inicios en una primera migración a HANA, luego posteriormente un assessment a S4 HANA, el proyecto también de migración o de conversión a S4 HANA, así como en el proyecto también de implantación de SAP Ariba. Si vamos a la agenda, pues vemos Iguacel nos comentará la visión de SAP en la transformación S4 HANA y en concreto en el caso de ITP. Íñigo nos comentará desde dentro de la organización de ITP qué objetivos, qué organización y qué beneficios para IT y para el negocio esperaban y cuáles han conseguido para lo que es la empresa, tanto S4HANA como Ariba, en conjunto, vamos. Y David nos comentará la complejidad del proyecto y lecciones aprendidas. Por último, dejaremos un tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, tenéis un chat ahí. Conforme tengáis dudas, pues podéis ir escribiendo y al final se responderán todas a la vez. Si pasamos a la siguiente, y para finalizar mi introducción, decir que para los que no nos conozcan de XC, en la siguiente slide, solo decir que DXC nació en 2017 de la fusión de Hewlett Packard Enterprise Services y CSC, y sin entrar en números, bueno, ya decir que nació con una vocación y objetivos a nivel global y que, bueno, somos unos 170.000 empleados y hablando ya más en concreto de SAP, son unos 9.000 consultores de SAP en todo el mundo, más de 60 proyectos de transformación a S4 HANA. Si vemos en la siguiente slide, ya focalizado a nivel local, en España, como foco de nuestro portfolio, pues, y como nos ocupa hoy, es S4 HANA en cuanto a assessments, en cuanto a migración, a conversiones, a implantaciones, a mantenimiento. Ya desde hace años estamos trabajando en esta área. Otra área que también nos ocupa hoy, Ariba, también desde hace muchos años, muchas referencias en España, Ariba. Y no solo Ariba, sino ampliándolo un poco a todo lo que la gestión del gasto, porque Fieldglass, por ejemplo, de DXC ha sido, hemos implantado nosotros mismos, es la herramienta que utilizamos en la casa a nivel global y la hemos implantado, con lo cual es una de las mayores referencias de Fieldglass, de SAP,
a nivel global. Y la otra columna o pata en la que se basa el foco del portfolio es la innovación. Innovación tanto aplicado a los AMS, a los mantenimientos, como a la transformación digital. Dentro de transformación digital, pues componentes como IRPA, blockchain o inteligencia artificial que proponemos a nuestros clientes para empezar unas pruebas de concepto conjuntas. Y por mi parte nada más, solo decir que, bueno, somos 7.000 empleados aquí en España, de XC, de los cuales 450 nos dedicamos a SAP. Y sin más, paso la palabra a Iguacel. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en el evento de hoy. Nada, hoy tengo muy poquitos mensajes. El primero de todos que quería daros y fundamental es un proceso que ya ha llevado a cabo ITP, que es el hecho de empezar entendiendo y valorando qué supone S4HANA para cada una de las empresas, ¿vale? El mensaje y el contenido y el valor que os puede aportar S4 es fundamental y diferente para cada uno de vosotros, dependiendo, pues, como bien comentaban, del número de módulos, el uso que se le está dando, el sector al que se pertenece, presencia internacional o no, cuál es el objetivo de desarrollo a nivel global, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es de acompañar, y el programa que yo lidero en SAP España lo que busca es acompañar a los clientes y, por supuesto, a los partners en la identificación y consecución del valor que puede llegar a aportar a S4, ¿vale? Desde un primer momento entendiendo qué han ganado otros en el movimiento a S4, ya sea porque tenemos múltiples páginas web, claramente son páginas web en las que se pueden ver casos de éxito de clientes, se pueden ver KPIs conseguidos, objetivos logrados, historias, cuál es el impacto sectorial de S4HANA. Adicionalmente, de todos estos mensajes genéricos sectoriales, lo que buscamos es ayudaros a entender qué es lo que aporta S4 en sí mismo para cada uno de vosotros. Os ayudamos a construir el caso. Hay muchas herramientas que están a vuestra disposición, incluidos en mantenimiento, que ayudan a entender el porqué. ¿Por qué el S4? ¿Por qué para finanzas? ¿Por qué para compras? ¿Por qué para fabricación? Y ser capaces de identificar cuál es el valor clave que nos va a ayudar a conseguir el porqué y a conseguir la ejecución de un proyecto de S4. Cuando estamos pensando en el S4, lo primero que siempre pensamos es cómo llego hasta allí, ¿vale? Y el cómo llego hasta ahí sigue dos variantes fundamentales: tipología de proyecto, por otro lado, también tipología de, vamos a llamarlo, despliegue, ¿vale? Me quedo en el on-prem, ya sea hosteado, ya sea en mi propio CPD, o es el momento de empezar a plantearnos el cloud, ¿vale? Todo esto que os estoy comentando, tenemos empresas como por ejemplo es el caso de ITP, que nos lo van a contar hoy, que lo fueron madurando con el tiempo, pero que si realmente queremos conseguir y poder trazar el objetivo con el resultado, tenemos que empezar a trabajarlo ya, aunque el proyecto sea a 2 años vista. ¿Por qué? Porque durante el proceso de proyecto tendremos que tener en cuenta también todas esas iniciativas paralelas de negocio y de IT que se vayan a llevar a cabo, qué cosas se solapan, qué cosas no se solapan, qué cosas se pueden entregar ya, etcétera, etcétera. Luego, realmente, dentro de este plan de transformación, os ayudamos a entender todo el ciclo del por qué el S4, qué os aporta y cómo llevarlo a cabo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que en alto nivel hay varias maneras de enfocar el S4. Lo que estamos viendo, la capa inferior, lo que llamamos el núcleo empresarial nuevo, vamos a decir que es el tipo de proyecto en el que primero pensamos. Lo asimilaríamos a un upgrade, ¿vale? Un proyecto en el cual lo que hago es tomar mi ERP actual y mediante un proceso técnico convertirlo hacia S4. Es técnico, pero también es funcional, porque hay ciertos procesos de S4 que son obligatorios su implantación, aunque no queramos hacer ninguna remodelación de procesos, ¿vale? Esto es lo que normalmente llamaríamos un brownfield. ¿Qué es lo que buscamos? Optimizar la plataforma y, sobre todo,
no solicitar o no necesitar en gran medida del área funcional, del negocio, que seguramente con los tiempos que están corriendo a fecha de hoy, por ejemplo, están centrados en otros temas: supervivencia, desarrollo, fortalecimiento o construir su plan estratégico para los próximos años. Luego, este es el típico enfoque que utilizaríamos en el que se puede considerar el proyecto más un enfoque más de IT, ¿vale? Los dos superiores, el de arriba del todo, la cúspide, es una transformación completa. Esto viene de la mano de negocio. Negocio dice, voy a cambiar algo que es fundamental para su ADN, y eso supone que los sistemas, tal y cual están diseñados ahora, no van a dar soporte a lo que la empresa va a necesitar. Por lo tanto, hay que hacer una transformación completa y seguramente iríamos a este tipo de proyectos que llamamos Greenfield. El claroscuro lo tendríamos en medio, aquellos procesos que son o proyectos que son eminentemente técnicos, pero entendemos que hay un área de negocio que podría estar interesado en una transformación. Según más hacia arriba nos movemos en la pirámide, más valor vamos a recibir, también más esfuerzo, ¿vale? Pero si no tuviéramos más valor, realmente el esfuerzo no tendría sentido. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos cuáles son en principio los criterios que solemos utilizar, ¿vale? Entre un tipo brownfield y un tipo greenfield. Como os comentaba, un tipo de proyecto greenfield a lo que está llevándonos es hacia un cambio de organización, ¿vale? Tener un cambio fundamental en el negocio, ¿vale? Estamos buscando aportar valor porque el negocio nos lo está solicitando, y fundamental, pero no solo en el caso del Greenfield, tenemos un sponsor ejecutivo que suele ser en este caso el CEO, que está dictando cuál es la transformación que queremos llevar a cabo en el negocio. ¿Qué tenemos en cuenta cuando estamos pensando en un brownfield? Aquí lo que estamos buscando es un proceso más ágil, un proyecto más sencillo, con menor involucración, y que nos vamos a fijar fundamentalmente en la capa técnica y en la adecuación de los sistemas, ¿vale? Por lo tanto, desde un punto de vista de toma de decisión, y aquí es muy grosso modo porque cada uno y en función de su realidad verá cuáles son realmente estos criterios fundamentales. En el caso de ITP ya veis que se decidieron por un brownfield, ahora vamos a ver el porqué. Pero realmente porque vamos a tener en cuenta tres áreas de criterios a tener en cuenta. Por un lado, negocio, ¿vale? No solamente el si quiero o no quiero implicarles y consumir ciertos recursos de mercado o del área funcional, o incluso si están disponibles, sino realmente qué le va a aportar al negocio el realizar este tipo de proyectos, ¿vale? Si hay una estrategia clara de una nueva línea de negocio, una transformación de un área funcional, por ejemplo, queremos generar un centro de servicios compartidos en finanzas, estamos pensando en centralizar compras, vamos a dar de alta una serie de depósitos francos a nivel internacional. Bueno, llega un momento en que a lo mejor ciertos procesos tiene sentido que, ¿por qué no?, se montarán en S4. Y aquí pensad que realmente cuando decimos hacer una adopción de S4, no supone que yo tenga que tomar mi ERP actual y convertirlo o adoptarlo 100% al S4. Realmente lo que estamos viendo en muchos clientes es el hecho de que tiene una iniciativa clara de automatización de almacenes, o tienen una iniciativa clara de mejora o incluso de internalización de la flota de transportes. Entonces llega un momento que a lo mejor esos procesos requieren un S4 y, ¿por qué no?, montar un S4 independiente que luego enriqueceremos con los procesos que a fecha de hoy se están ejecutando en el ERP que conocemos. Luego hay que tener en cuenta muy bien el negocio para entender cuáles son realmente las capacidades o las necesidades a la hora de hacer una transformación del ERP. Fundamental también son los factores técnicos. ¿Cuál es mi grado de automatización? ¿Cuál es mi grado de modernidad de mi ERP? He ido incorporando diferentes paquetes de mejora. Cada vez que hacía un desarrollo de medida, cotejaba con lo que daba el estándar. ¿Cómo de Z es mi ERP respecto al ERP de SAP? ¿Es el momento de ahora de intentar simplificar? ¿O realmente no es el momento y entonces ahora vamos a hacer simplemente reducción de costes de mantenimiento por aligerar el desarrollo a medida, por borrar definitivamente cierta configuración que se utilizó un momento y no ahora? Bueno, estos también son temas a tener en cuenta. Y fundamentalmente lo que os comentaba,
negocio está por hablar con nosotros o realmente lo que necesitamos es primero trabajar nosotros y a continuación pasar y empezar a adoptar en una segunda fase las diferentes innovaciones o las diferentes aplicaciones features que tenemos encima de la mesa con S4. A partir de aquí se abre todo una gran oferta o una gran gama de grises respecto a qué es lo que queremos hacer cuando hacemos la adopción del S4. Y aquí tanto SAP como DXC como las experiencias de los clientes nos pueden dar mucha luz a la hora de entender hacia dónde debemos ir. Simplemente esto porque yo creo que como introducción es muy importante que tengamos claros estos conceptos porque ahora ITP nos va a comentar cuál ha sido su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Iguacel. Ya Íñigo nos comentará la parte de ITP. Vale, pues muchas gracias, José Antonio. Lo primero, gracias por invitarnos a esta presentación para compartir con todos vosotros nuestra experiencia. Bueno, yo soy el responsable del equipo dentro del área de aplicaciones y desarrollo del equipo SAP. Y además he participado como responsable de proyecto por la parte de ITP, tanto en el proyecto de migración primero que hicimos a HANA y en el posterior a S4H. Os voy a dar unas pinceladas de quién es ITP Aero, quiénes somos y en el momento en que nos encontramos cuando empezamos con todo, a darle una vuelta a todo esto del S4H allá por 2016. Somos una empresa líder que nos dedicamos a fabricación, mantenimiento, es decir, a todo el ciclo de vida de los motores de aviación. Somos la 9ª compañía por facturación en este sector y andamos casi hemos llegado el año pasado a cerca de los 1.000 millones de ventas. Somos una de las compañías que por ratio de ventas más invertimos en investigación y desarrollo debido a nuestro negocio. También es importante entender que somos una compañía 100% Rolls, pero tenemos un estatus especial que nos permite decidir qué es lo que queremos hacer a nivel de sistemas, entre otras cosas. En la siguiente slide podemos ver en qué momento nos situábamos. Allá por 2016, entre 2016 y 2020, nuestra compañía ITP Aero decide establecer un plan estratégico. En el plan estratégico, uno de los factores importantes que tenemos es que tiene un fuerte crecimiento. Y además, otro de los factores que creo que es relevante para nuestro proyecto es que quiere una gestión eficiente del negocio. En el siguiente slide podemos ver nuestros sistemas. Vale, nuestro mapa de sistemas, dentro de ese plan estratégico que os he comentado anteriormente, tenemos una política que llamamos One ITP Aero. Es decir, pues ITP Aero es una empresa que a lo largo de 30 años ha ido creciendo y a veces pues ha sido con adquisiciones, pues con empresas que como estamos en diferentes países pues que no tienen los mismos procesos. Entonces, ITP establece que quiere hacer lo que llamamos nosotros One ITP Aero, es decir, los procesos que se fabriquen de fabricación o cualquier otro tipo de procesos de calidad tienen que ser los mismos o análogos tanto en España como en México como en Inglaterra. Entonces, para eso, nosotros lo que planteamos es unos sistemas estándares y centralizados, es decir, todos desde la empresa matriz controlamos todos los sistemas centralizados. Que nuestras piezas angulares en este sistema estratégico, en estos sistemas, son tanto el ERP por la parte de SAP, Teamcenter por la parte de PLM del producto y MES Simatic IT, es decir, a nivel de taller es Simatic IT. Tenemos una gran integración entre estos 3 sistemas, es decir, es muy importante, la integración para nosotros es muy relevante. Y además, durante estos años, durante el plan estratégico de 2016 y 2020, los objetivos que tenemos van a implementar esto que os he dicho, de que tenemos todo. En el 2016 no era exactamente así. Entonces, hay proyectos de rollout, hay proyectos de despliegue de ciertas de estos módulos, unos módulos, otros, o de diferentes aplicaciones.
También, además, lo que se quiere es pues, potenciar toda esta integración e incrementar la funcionalidad. Si nos vamos a la siguiente slide, vemos que más concretamente en la parte de SAP. La parte de SAP tenemos una instalación que pasamos a que nosotros veníamos de otro ERP y convertimos a SAP allá por 2008. Entonces, con unos 10 años de antigüedad, con muchos módulos, es decir, especialmente en el área financiera, logística, producción. En algunos de los casos concretos, como por ejemplo en producción, es decir, con desarrollos propios de MRO, es decir, módulos concretos. También tenemos otros sistemas como el de recursos humanos, también en los que está integrado el logístico financiero. Tenemos unos 1.500 usuarios y algunas de las funcionalidades que tenemos son funcionalidades bastante avanzadas. Es decir, a nivel de, por ejemplo, de tesorería, tenemos módulos de tesorería avanzada. El New General Ledger lo tenemos muchos libros de consolidación. A nivel de controlling tenemos sistemas que nosotros pensamos que bastante complejos. Y la verdad es que cuando hemos ido a lo largo del proyecto, pues te das cuenta que sí, que su integración sí es como pensabas, es decir, bastante integrada, bastante complejo. En la siguiente slide vamos ya más a lo que es el proyecto. Es decir, ¿qué nos hace decidirnos? Vale, lo primero que hacemos es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a S4H o no? Porque claro, yo creo que esta pregunta a día de hoy seguramente ha dejado de tener mucho sentido. Pero cuando íbamos a presentaciones que hacían los partners o la propia SAP allá por 2016, lo primero era casi convencernos a ir a S4H. Ahora yo creo que en realidad la duda va más en cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Yo creo que son las tres claves a día de hoy. Pero en ese momento no era tan evidente. Es decir, pero en cambio nosotros por nuestra parte lo que teníamos claro, es decir, es que SAP en su foco era S4H, era su apuesta de futuro, su ERP de futuro. Nuestro dueño, es decir, Rolls-Royce, también estaba alineado en esa sintonía. Nosotros tenemos una visión de IT, es decir, no solemos dejar que los sistemas se nos queden muy obsoletos en el tiempo, es decir, nos gusta tenerlos actualizados porque entendemos que luego los saltos grandes son más duros, más abruptos y no nos acaba de convencer. Entonces, nuestra visión de IT es estar actualizados y además estaba alineado también con la gestión eficiente que nos pedía la empresa. Entonces, aquí ya llega la siguiente pregunta, es decir, ¿cómo lo hacemos? Es decir, lo que ha explicado muy bien antes Iguacel, es decir, hay básicamente dos métodos, es decir, vamos a un Greenfield, a un Brownfield. Como os he explicado antes, en la parte del plan estratégico que teníamos, es decir, ITP tenía planificado un crecimiento muy alto durante estos años, del año 2016 a 2020. Entonces, al negocio, entre comillas, hay que impactarle lo menos posible. Es decir, nosotros no era el negocio el que nos estaba pidiendo, es decir, queremos hacer una reestructuración, queremos plantearnos unos procesos, no. Lo que nos pedía es, tenemos que hacer un crecimiento sostenible, tenemos que crecer mucho, entonces, y teníamos una serie de proyectos que había que compatibilizar, entonces, por eso, a nivel de estrategia, entendíamos que lo correcto era ir a un brownfield. Teníamos que proteger también nuestros evolutivos, es decir, porque teníamos lo que os he comentado antes, es decir, hay módulos, por ejemplo, el tema de aduanas o tema de MRO, que son módulos desarrollados a medida nuestro, y los sistemas están actualizados. Es decir, aquí es importante que cada uno de vosotros tenéis que hacer este estudio de cuál es lo que cada situación es muy diferente. Es decir, el recorrido que tiene cada empresa, con nosotros nos hemos dado cuenta, es que cada uno tiene que decidir su propio recorrido. Muy bien asesorado, obviamente, pero cada uno tiene que recorrer su propio recorrido. ¿Cuándo íbamos a hacerlo? Bueno, nosotros nos planteaban varias cosas. Es decir, nosotros teníamos proyectos en cartera que nos estaba pidiendo el negocio, que había alternativas, es decir, que en RP los veíamos complicados. En RP 6, nosotros estábamos en un RP 6.0. En ese RP 6.0 no eran fáciles de llevar a cabo. En cambio, en ese 4H entendíamos que era mejor hacerlo. Entonces, para nosotros, ahí ya nos daba una pista de que teníamos que ir lo antes posible, porque lógicamente en la medida de que tú tengas que convertir, si vas a un sistema brown, si vas a una metodología o una forma de hacerlo brownfield,
contra más complejo sea tu sistema, lógicamente pues te va a requerir más esfuerzo. Entonces nosotros entendíamos que invertir dinero en un sistema en el que, entre comillas, tenía ya fecha de caducidad y que después íbamos a ir a otro, pues era preferible retrasar un poquitín en la medida de lo posible esos proyectos y hacerlos ya directamente en S4H. Además, por eso nuestra decisión fue cuándo hacerlo, es decir, lo antes posible. Y cuando decimos lo antes posible, también hay un constraint, es cuando técnicamente sea posible. Es decir, la situación en 2020 no es la misma que en 2016 o 2017 cuando andábamos. Porque podía haber impedimentos, es decir, a día de hoy el producto es muy diferente, es decir, han pasado varias versiones y desde luego esto no es lo mismo, lo que decía, no es lo mismo en 2016 saber cuándo puedes hacerlo que ahora. Es decir, lógicamente ahora es mucho más sencillo que lo que cuando nosotros planteábamos. Pero lo que teníamos claro es que lo antes posible queríamos hacerlo para poder lanzar el resto de proyectos que queríamos, que dependían de S4H. En el siguiente slide podemos ver cuál es nuestro alcance. Nosotros teníamos claro que en el alcance queríamos convertir como os he dicho antes, nosotros tenemos un ERP 6.0 con la versión de HP 7 para nuestros sistemas financieros, logísticos y de producción. Aparte de eso, tenemos un entorno de HCM para recursos humanos y estábamos implementando en ese momento también GTS para tema de compliance. Nosotros lo que teníamos que hacer era claro, es decir, impactar en las operaciones de negocio lo menos posible y el resto de proyectos también que estaban en curso también impactarle lo menos posible. Por eso también el enfoque era lo que os he dicho antes, es decir, hacerlo cuando técnicamente sea posible. En el siguiente slide también podemos ver qué solución. Para el enfoque, la solución que le dimos fue, es decir, hicimos un análisis preliminar y esto yo creo que es fundamental. Es decir, nosotros tuvimos la suerte de que cuando se nos planteó este proyecto, SAP nos ofreció ser piloto en el Readiness Check, es decir, y creo que es una de las herramientas fundamentales, tiene otras más, SAP, pero para mí es una de las herramientas fundamentales que te dan muchas pistas de cuál es tu situación actual y lo que te puedes encontrar o cuál es el mejor camino para ir hasta a S4H. Nosotros luego nos focalizamos en la conversión de sistema. Nuestro objetivo era llegar a ese 4H. Nuestro objetivo, es decir, como íbamos a un proyecto, no sé si es muy así decirlo, pero era un proyecto de mínimos, es decir, entre comillas, nosotros queríamos estar en el punto de salida para poder aprovechar ese 4H, pero nuestro objetivo era ponernos en ese punto de salida. Entonces nosotros nos íbamos a focalizar en el proyecto, en la conversión, no en activar nuevas funcionalidades, que tiene mucha nueva funcionalidad, que es muy interesante, pero eso solo íbamos a activar la estrictamente necesaria, es decir, porque como os he dicho, es decir, no es estrictamente una conversión S4H, no es estrictamente una conversión técnica, tiene algunos, vamos a decirle, matices o algunas implicaciones adicionales con el nuevo modelo de datos. Íbamos a hacer un análisis y realizamos un análisis de los desarrollos a medida no utilizados, es decir, porque hay que entender lo mismo que pasa con cualquier upgrade, es decir, si tienes que probar los desarrollos, lo mejor es analizar qué no estás usando, qué no tiene sentido, es decir, porque en un ERP que tenía pues casi 10 años, bueno, pues hay desarrollos que te piden hacer y que luego al final se acaban dejando de lado y no se acaban usando. Entonces, para evitar el coste que tiene el migrar esos desarrollos que no tienen un sentido por si ya no los usabas, pues lo que hicimos fue primero un borrado de los desarrollos a medida, hicimos un análisis de qué no estábamos usando para luego borrarlo. Así nos ahorrábamos el tener que migrar esos desarrollos y migrarlos y testearlos para desarrollos que no tienen ningún sentido. No activamos las transacciones Fiori, es decir, nosotros entendemos que la experiencia de usuario es una de las ventajas que tiene ese 4H, pero como os he dicho antes, es decir, nuestro objetivo era llegar a ponernos en ese 4H. Es decir, el hecho de nueva experiencia de usuario requiere una gestión del cambio con el negocio que en ese momento pensamos que no era la opción más adecuada de hacerlo para nuestras necesidades.
En este momento también pensamos en hacer 2 ciclos de prueba. Lo primero, pues para probar todo el entorno de S4H y después para todas las cosas que no han funcionado durante el primer ciclo de pruebas o todas las modificaciones de los proyectos que había en paralelo, porque había proyectos en paralelo, poderlos probar. En la siguiente slide decidimos cuál era el equipo. Es decir, nosotros cuando nos planteamos este proyecto, hay que entender que nosotros le preguntamos directamente a SAP, es decir, ¿qué referencias hay en España de conversiones de una instalación de nuestro estilo, de conversiones S4H, no implementaciones en nueva o instalaciones mucho más sencillas? Y la verdad es que no las había en ese momento, es decir, había proyectos en curso, sí había proyectos en curso y equivalente podrían ser los nuestros, pero ninguno había llegado a. Entonces, para nosotros era muy importante el equipo, es decir, porque en condiciones normales, pues tú buscas a alguien que tenga referencias, te puede dar, cuando pues eliges el partner, pues entiendo que por lo menos en nuestro caso, era buscar un partner solvente, que elegimos a DXC, es decir, que nos diera garantías de lo que estamos haciendo, sé lo que estamos haciendo y sé dónde tengo que llevaros. Nosotros necesitamos a alguien que nos acompañara en ese lugar, en este viaje, perdón. Entonces, lo que hicimos fue hicimos un equipo de IT. Partimos del equipo de ITP, es decir, que nosotros teníamos el equipo que había trabajado en la implementación en 2008 del equipo de SAP y las posteriores upgrades y migraciones a HANA directamente. También, es decir, nuestro equipo básicamente, vamos a ver, no obviamente todos, pero es el equipo con el que nosotros estamos trabajando con un mismo equipo estable. El equipo de DXC ya le conocíamos también, porque el equipo de DXC es el mismo que trabajó con nosotros también en la migración a HANA. Es decir, nosotros en 2015 arrancamos en HANA. También fuimos uno de los pioneros en llegar a HANA. Y la verdad es que nos salió muy bien. Estábamos muy contentos con el resultado. Habíamos tenido en algunos de los procesos unos incrementos de performance muy, muy notables. Entonces, pues era un equipo que nos daba mucha confianza. Decidimos que el proyecto debía estar coliderado. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros entendíamos que hay partes en las que podíamos aportar y nosotros necesitábamos en otras en las que el tenía que aportar el partner. El equipo de ITP era el responsable de la migración de los desarrollos a medida y la ejecución de todos los ciclos de pruebas, así como el establecimiento de los procesos de negocio para hacer estas pruebas. El equipo de DXC es el responsable de la migración de toda la funcionalidad estándar, exceptuando una funcionalidad muy específica que teníamos nosotros y que teníamos mucha experiencia y era muy particular. Y el equipo de DXC era el responsable técnico de la migración, que son los que realmente tenían que llevar a cabo toda la migración técnica. Aquí en la parte del equipo se me ha olvidado poner una cosa que yo creo que era muy importante. Y es decir, la verdad es que ya me puede perdonar Iguacel, pero sí, yo creo que era muy importante el hecho de que SAP estuvo todo el rato apoyando a nosotros. Es decir, entendimos que este proyecto yo creo que era relevante para las tres, lógicamente para nosotros, porque es nuestra instalación, es nuestro proyecto y nuestros sistemas, pero creemos que era importante también para SAP, porque en ese momento, como os he dicho, es decir, no había referencias de casos de éxito de gente que había llegado a conseguir la hora de a S4H y entiendo que también para DXC también porque era una apuesta que ellos hicieron una apuesta muy fuerte porque entendían que era un proyecto muy interesante el nuestro y en el que quisieron acompañarnos. En la siguiente slide pues podemos ver un poquitín los beneficios esperados. Es decir, bueno, esto es una slide que nosotros pues, queríamos mejorar la productividad de usuario, acceso a nueva funcionalidad, mejorar el rendimiento, estar alineado con la estrategia de SAP y con la de roles y mantener los sistemas actualizados. Pero yo, de todas maneras, yo creo que en realidad lo más importante para nosotros era estar en el punto de salida que nos permitiese aprovechar. Es decir, nuestro objetivo no era sacarle toda la ventaja, todo el juego que se le puede sacar a ese 4H, que es mucho. Nosotros lo que queríamos es convertir para poder a partir de ahí, en una siguiente fase, hacer todo eso, es decir, toda la experiencia de usuario, es decir, bueno, ya todos sabemos cuál es el interface de SAP, es decir, no es el más bonito del mundo mundial. Por eso la nueva interface pues aporta mucho. Entendemos que ahí nos puede aportar, es decir, funcionalidad que no teníamos disponible en RP
Entonces, nosotros lo que queríamos, para nosotros el beneficio importante era llegar a ese punto de salida. Y en el siguiente slide vamos a ver cuál fue nuestro resultado. Bueno, aquí como dice mi jefe es carita happy, estábamos contentos, es decir, conseguimos hacer la conversión, es decir, no fuimos al final los primeros en España, pero bueno, tampoco era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era conseguir convertir a S4H, tener el impacto mínimo en las operaciones de negocio en los proyectos evolutivos, y eso lo conseguimos, es decir, nosotros, bueno, pues por nuestro sector teníamos referencias con empresas incluso bastante más grandes a nivel internacional que nosotros, en los que habían llegado a S4H y teníamos constante. Y entonces para nosotros una de las preocupaciones que entiendo que puede tener cualquiera, es decir, es el impacto en el negocio. Es decir, arranco S4H y esto funciona. Y la verdad es que, pues, lógicamente, siempre hay algunos matices, pero en líneas generales nos funcionó y muy bien. ¿Cuándo lo hemos hecho? Lo hemos hecho cuando técnicamente era posible, es decir, lo que os he comentado antes, es decir, antes, no, en el momento que nosotros nos planteábamos, las cosas no estaban exactamente para nuestro negocio, es decir, para nuestro modelo. Es decir, esto ha cambiado muchísimo, es decir, lo que nosotros en 2016 hicimos el Readiness Check, es decir, os he dicho antes, participamos en un piloto, bueno, pues esa herramienta era piloto, es decir, esa herramienta no fue capaz de detectar una business function que luego fue un problema a lo largo del proyecto, pero en posteriores versiones lo detectaba perfectamente. Es decir, entonces nosotros tuvimos que esperar hasta que técnicamente se solucionaran esos problemas. Es decir, empezamos en un momento, luego tuvimos que hacer, bueno, esto lo va a explicar luego mejor David, entonces tampoco me voy a meter aquí mucho más en detalle, pero cuando técnicamente fue posible, nosotros convertimos. Lo no tan bonito, pues lógicamente fue que tuvimos desviaciones en la solución, es decir, tuvimos que cambiar de versión de la que íbamos a ir a otra, el plan de trabajo se nos alargó bastante más en el tiempo y los costes. Porque lo que os he explicado, es decir, una business function no estaba reflejado, es decir, a día de hoy, es decir, estaros tranquilos, es decir, porque esta herramienta detecta las business function perfectamente que no son compatibles y que puedes tener un problema, que a día de hoy no sé si las hay o no, eso ya no lo sé porque no sigo lógicamente tanto el desarrollo del producto, pero tuvimos que cambiar de versión del alcance a la 1709 SP03 y esta versión de 1709 nos trajo nuevos requerimientos de base de datos de HANA, tuvimos que migrar, que a su vez nos obligó a esto. Y esto nos tuvo un impacto con mayor dedicación al equipo de IT y bueno, lógicamente de todos. Yo creo que fue una mayor dedicación tanto de XT, de la propia SAP y de nosotros mismos. Entonces digamos que no fue todo como la rosa, pero cuando te metes en un proyecto de este estilo, es decir, que vamos a ver, no es un proyecto obviamente trivial, y encima decides ser de los primeros, sabes que te vas a dar contra alguna cosa nueva. Es decir, cuando SAP funciona muy bien, es decir, cuando tienes un problema, lógicamente vas a las notas y generalmente a alguien le ha pasado lo mismo que a ti y se soluciona. Cuando te das cuenta que las notas te las hacen para ti, te das cuenta que estás en primera línea, es decir, que vas peleándote contra todo. Entonces, aunque estos son inconvenientes, es decir, lógicamente se nos ha desviado el coste, nosotros entendimos que estos costes a nosotros nos compensaban el ir en primera línea porque que nosotros queríamos ponernos a hacer otras cosas que necesitábamos tener ese 4H. ¿Y cuáles son los pasos siguientes que vamos a dar? En la siguiente slide podemos verlos, perdón. Nosotros teníamos a partir de este año, queríamos haber hecho más cosas con ese 4H. Lógicamente, bueno, pues el año ha venido como ha venido y ya a todos nos ha impactado de toda manera. Pero de todas maneras ya hemos trabajado en un nuevo plan estratégico a nivel de compañía de 2021 a 2025 que incluye lo que llamamos el Core 21 Digitalization Master Plan. Es decir, un plan de digitalización, de transformación, en el que nosotros queremos dar un salto de estrategia, un salto diferencial en la eficiencia de los procesos. Tenemos más de 20 grandes proyectos y en muchos de ellos la base va a ser ese 4H. Estamos pensando en ingeniería, experiencia de usuarios y nueva funcionalidad. Por eso al final esto encaja un poquitín lo que os he comentado varias veces. Es decir, que nosotros lo que queríamos era tener ese 4H para poder desarrollarnos a partir de ahí. Y yo creo que por mi parte esto es todo y animaros que escribáis en la parte de Q&A
cualquier pregunta que queráis, porque muchas veces lo más importante es las dudas que podéis tener. Muchas gracias, Íñigo. Y ahora David Fernández comentará ya la parte de proyecto y lecciones aprendidas por parte de XT. Vale. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias, José Antonio. Mi parte, lo que os contaré hoy es la complejidad del proyecto y cuáles son los puntos que hemos aprendido durante la realización, que además creo que os puede venir bien. Entonces, empezamos a contar el roadmap que hemos seguido con ITP. Hemos estado trabajando de XT y ITP ya desde hace varios años, 5 o 6 más o menos, y el camino hasta este hemos ido haciendo pasito a pasito. El enfoque que ha comentado Íñigo es el que hemos estado siguiendo durante todo este camino, donde pasamos, reducimos el riesgo, hacemos el salto lo más pequeño posible, pero nos preparamos para las mejoras que conlleva ese paso. Es como limitar siempre el riesgo, afectando lo menos posible a los procesos de negocio y a la compañía. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Este es el plan que hemos trazado, que además siempre ha sido modelos colaborativos con ITP. El primer paso que dimos ya hace 5 o 6 años fue una migración a HANA. Ellos tenían una base de datos, en este caso SQL Server, y trabajamos con ellos en llevar la base de datos a HANA. Este es un primer hito importante porque ha ayudado a que posteriormente el proyecto de transformación haya tenido un riesgo y unos esfuerzos menores. Pero es nuestro primer paso en el camino. A partir de ahí, un segundo paso ha sido el Assessment S4. Y esta parte de Assessment es muy importante. De hecho, mi experiencia, ITP, pero en otras instalaciones, es que si eres capaz de hacer un assessment con un detalle suficiente, te vas a ahorrar muchísimos problemas, porque vas a identificar los impactos, tanto técnicos como funcionales como tecnológicos. Vas a poder diseñar cuál va a ser tu plan de transformación adecuado. Esto va en relación a lo que comentaba antes Iguacel. ¿Cómo tiene que ser el cambio? Bueno, pues este assessment te lo va a decir qué nivel de riesgo quieres asumir, qué nivel de mejora quieres asumir. En el caso de ITP, este assessment lo hicimos conjuntamente. Nosotros, en base a nuestra experiencia, nuestro conocimiento, SAP, que también ayudó y participó porque obviamente hay muchos temas de producto en donde ellos son los principales conocedores y además apostaron y apoyaron el proyecto desde el primer momento. E ITP, que aportó en base a su conocimiento específico de sus procesos, de su instalación. Entonces, gracias a este assessment, al final lo que decidimos es el modelo de proyecto Brownfield, donde indicamos cómo iba a ser el reparto de tareas, dónde aportábamos nosotros, dónde aportaba ITP y dónde tenía que estar SAP para que el proyecto fuera un éxito. ¿Vale? Una vez hecho este assessment, ya la siguiente parte de la transformación es S4. Y en este caso, al final era un paso de un RPS de HP7 ya sobre HANA a S4 HANA 1709 FPS03. Este ha sido el último punto, pero como bien comentaba Íñigo, es el primer punto que da cabida a todas las mejoras y a todos los puntos que la compañía va a poder tener gracias a S4 HANA. ¿Vale? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, ¿cuáles son los grandes hitos del proyecto? ¿Vale? Pasando ya de lado la parte de migración a HANA, porque eso ya fue en 2015, lo que hicimos en 2017, en la primera parte de 2017, fue hacer el Assessment S4. Este Assessment era con la versión que en ese momento había, con las herramientas que en ese momento existían, y nos dio una primera visión de cuáles son, cómo teníamos que atacar el proyecto de transformación. Desde todos los puntos de vista, de forma holística, pasando la gestión del cambio de los usuarios a los cambios tecnológicos y técnicos. Y, obviamente, entrando a nivel funcional. ¿Qué pasó en este assessment? Y que lo ha comentado Íñigo,
teníamos una versión, que era la 16.10, y una serie de herramientas donde había una business function que no vimos en ese momento que podía ser un punto bloqueante. La realidad es que comenzamos a hacer la transformación con esta versión y tuvimos que parar el proyecto porque técnicamente el modelo de proyecto era un modelo de conversión y técnicamente la versión que estábamos utilizando no podía soportar los procesos de negocio y técnicamente no era posible la transformación S4. Entonces, reevaluamos la situación y como era un problema de la versión, lo que hicimos es, conjuntamente con SAP y obviamente también ITP, reevaluar qué versión era la objetivo. En este caso, S4 HANA 1709 CPS03 fue la versión elegida. Esto, que es algo que nos pasó a nosotros, la realidad es que ya está superado porque las versiones de producto Readiness Check ya soportan la verificación de todas las business functions y las compatibilidades e incompatibilidades entre productos, entre saltos entre productos, ¿vale? Por lo tanto, 2018 fue el comienzo del proyecto y en ese momento teníamos una Assessment S4 que ya tenía más o menos un año y medio de vida. ¿Qué es lo que hicimos en la fase inicial? En la fase de preparación, hicimos una reevaluación del assessment que realizamos. No porque nos fuéramos a encontrar bastantes cosas nuevas, que no fue así, pero sí para asegurar que todo lo que habíamos identificado y el análisis que hemos hecho, que realizamos en su momento, seguía siendo válido. También es verdad que no salió nada nuevo o nada crítico que no pudiéramos tratar durante el proyecto de transformación, porque habíamos ya trabajado con ITP en fomentar a que todos los nuevos desarrollos y todas las nuevas funcionalidades se basasen en un compliance con S4, por lo que obviamente en esta reevaluación no salió nada que fuera bloqueante. Vale. Una vez hecho esta reevaluación del assessment, en la fase de preparación, el proyecto de transformación, además en un modelo Brownfield, tiene 5 pasos bastante claros. ¿Vale? Puede haber algún subpaso entre estos 5, pero lo que hicimos es realizar 2 iteraciones y un dry run de estos 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos? El Simplification Item Check. Aquí al final es asegurar que todos los ítems o impactos que ya tenemos identificados con S4 los hemos tratado y ese tratamiento ha sido satisfactorio, es decir, hemos asegurado que la versión origen puede pasar a S4 sin ningún tipo de problema. Una vez hecho este chequeo, pasamos al preproceso técnico y funcional, tanto a nivel funcional, todas las labores logísticas y financieras, y en particular, luego comentaré un poco más en detalle, pero lo que hicimos fue la parte de CVI y la implantación de los business partners. Una vez que ya tenemos todo el preproceso técnico y funcional, hacemos lo que es la propia transformación, que está guiado por la SUM. Esto es una tarea automática y esta es la parte que puede ser más parecida a un proyecto de actualización de entornos SAP en los que estamos acostumbrados. No lo es las 2 fases anteriores y no lo son las 2 fases siguientes, ¿vale? Pero en la parte de la SUM, esta es la parte que se puede asemejar a la transformación o la actualización de versión. Vale. Luego hicimos la parte de proceso técnico y funcional, donde está toda la adecuación de los desarrollos, que aquí Íñigo y ITP participaron activamente porque fueron los responsables de ello, y toda la parte financiera con la migración de datos, partidas, etcétera. Y luego un punto muy importante que son las pruebas funcionales. Aquí estamos pasando a otro producto SAP. Es verdad que tenemos muchas herramientas, tenemos todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo, tanto nosotros, SAP y el propio ITP, pero había que asegurar que todos los procesos que se encontraban bajo RP siguen funcionando de la misma manera sobre S4. Por lo que uno de los puntos críticos fueron estas pruebas, que al final son pruebas completas de todos los procesos. ¿Vale? ¿Por qué hicimos 2 iteraciones? Bueno, las 2 iteraciones lo ha explicado bien Íñigo,
pero hicimos esas 2 iteraciones más un dry run. Un dry run es una prueba de entrada en producción, donde todos los equipos, negocio, el equipo de ITP, DXC, SAP, estábamos completamente involucrados y alineados en qué tareas tenemos que hacer, qué tiempos y asegurar que no había ningún desalineamiento ni ningún problema. Hicimos ese dry run para asegurar que todo lo del fin de semana, ya cuando se realizó el downtime, lo teníamos totalmente controlado. Al final esto es un cambio, un impacto bastante grande, donde los tiempos son importantes porque afecta a negocio y teníamos que tener totalmente asegurado que teníamos controlado cada paso y los tiempos de cada paso. ¿Vale? Finalmente, una vez hecho estas 2 iteraciones más el dry run, realizamos el Go Live en octubre de 2019. Si pasamos a la siguiente slide, aquí hay 5 puntos que lo que hicieron fue aumentar las complejidades del proyecto. Por una, la parte de activos fijos, tuvimos que hacer una reparametrización casi desde cero de la parte de activos fijos en el área financiera. Tuvimos que hacer una implantación de CVI, de la parte de Business Partner, y aquí aplica una complejidad adicional porque había una casuística muy compleja con un alto número de desarrollos. Integramos Ariba con CIG durante la vida del proyecto. Ariba ya estaba en curso con RP, pero para poder conectarlo, para poder integrarlo con S4 tuvimos que cambiar la integración vía CIG. Esto es algo que no teníamos previsto inicialmente y que tuvimos que hacer durante la vida del proyecto. Otro tema que aumentó la complejidad del proyecto son el alto número de desarrollos. ITP, y bueno, Íñigo lo puede corroborar, tienen muchísimos desarrollos a medida que aportan valor a la solución y al negocio y había que asegurar que estos desarrollos se convertían correctamente a S4. Y luego, un último punto es la parte de que S4 es un producto en continua mejora y más aún cuando nosotros realizamos el proyecto donde había, por ejemplo, temas de MPN, número pieza fabricante, donde estaba todavía en fase piloto. ¿Vale? Estos 5 puntos añadían, aparte de la propia transformación, un extra de complejidad al proyecto. Y si pasamos a la siguiente slide, yo me he quedado con 6 puntos que creo que son los elementos más importantes del proyecto de transformación. El primero de todos es un assessment previo. Un proyecto de transformación, incluso aquellos que son de tipo conversión, tipo brownfield, debe haber un trabajo previo. Un trabajo previo donde se evalúen los impactos, se identifiquen cómo va a afectar al negocio, tomando decisiones en base a una serie de KPIs. Vamos a ir a un modelo Greenfield, vamos a ir a un modelo Brownfield, dentro del modelo Brownfield, que vamos a incorporar, que no vamos a incorporar. Queremos ir a mínimos, como decía Íñigo, queremos ir un poco más. Este assessment aporta gran valor y con esta información luego el proyecto suele tener éxito. ¿Vale? Si hacemos un assessment y el proyecto de transformación tiene un decalaje entre ambos servicios, entre ambos proyectos, reevaluar los impactos de comienzo del proyecto. Lo normal es que no haya nada nuevo, pero antes de meternos en el proyecto de transformación, reevaluemos los impactos si el assessment no ha sido previo, sino que ha pasado algo de tiempo. La realización de varios ciclos para asegurar el éxito de la transformación, también importante. A día de hoy, con un único ciclo puede no ser suficiente. La involucración de SAP en el proyecto, importante. Para el éxito, SAP apoya y ayuda muchísimo durante el proyecto. Un quinto punto es la identificación de preproyectos. Nosotros podemos haber identificado la parte de CVI para hacerlo previamente, pero no solamente esa parte o ese preproyecto de CVI, sino se pueden identificar preproyectos que reduzcan luego los esfuerzos y el riesgo asociado. Migraciones a HANA o similares. Y por último, la integración entre TP y DXC para el éxito del proyecto, importantísimo. A su vez que SAP está involucrado en el proyecto, también la integración entre el partner y el cliente. El éxito del proyecto lo tenemos
o al menos en base a esta transformación lo tenemos en estos 6 puntos. Perfecto. Muy bien, David, pues gracias. Faltan 2 minutos, así que podemos ir a preguntas y respuestas. Tenemos algunas, dará tiempo de 2 o 3. Así que vamos muy rápido. Para Iguacel, es una pregunta sobre si se puede solicitar financiación de los fondos europeos para el proyecto de S4HANA. Es un tema candente. La verdad es que sí, ¿vale? Porque aunque realmente estamos teniendo una nebulosa en cuanto a cómo solicitar, a quién solicitar y qué solicitar de los fondos europeos, lo que sabemos es que ya están definidos cuáles son los ejes transversales. Uno de ellos es transformación digital y el otro, el que se podría agarrar una empresa a la hora de pensar en un proyecto de S4, es también la transformación social que puede que puede suponer un proyecto de S4, ¿vale? Desde el punto de vista de adopción del Fiori o desde el punto de vista de movilidad, conciliación, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con productividad. La respuesta, sí. ¿Vale? Si tuviéramos más tiempo desarrollaría un poco más, pero si queréis vamos respondiendo el resto y podemos mandar documentación adicional. Perfecto, gracias. Vale. Otra pregunta, en este caso para Íñigo, ¿cómo se justificó la necesidad de invertir o de hacer la inversión en S4HANA priorizándola con respecto a otros proyectos? Supongo que sería a nivel de dirección. ¿Cómo se justificó, se consiguió la aprobación? Pues hombre, esto supongo que a todos nos cuesta conseguir los dineros. Es decir, esto no... A ver, nosotros lo que conseguimos transmitir a la empresa, es decir, es que no, era nuestra apuesta de futuro, es decir, a nivel de sistema, que nos iba a permitir luego ahorrar costes y principalmente yo creo que los puntos de la experiencia de usuario, es decir, el hecho que se puedan ahorrar costes en que los procesos sean más lean, en que, digamos que eso fue lo que conseguimos convencerles, pero ahí ya depende de cada uno, de cada empresa, cómo funciona. Eso yo creo que cada empresa es muy diferente en ese sentido. Perfecto. La última, no da tiempo de más, para David, en relación al assessment que has comentado, ¿qué información y qué valor aporta vuestro assessment? Vale. A ver, el assessment como tal, lo que tenemos es la información de los impactos, es decir, cómo va a afectar a mi instalación la transformación S4, dando también o poniendo también la parte de gestión del cambio, es decir, cómo afectará a los usuarios finales, si afecta, dando una planificación aproximada de qué significa el proyecto, es decir, es un proyecto de 8 meses, de 10, de 12, qué esfuerzos voy a tener, qué esfuerzos externos e internos, es decir, voy a tener que tener involucrada a todo el equipo, al 50% de mi equipo, al 20% y en qué fases. Y finalmente también temas de innovación. Con este assessment lo que te da es una visión global de lo que tiene que ser el proyecto, de la involucración de tu propio equipo y también sirve para la venta interna. Antes comentaba Íñigo que cada empresa es diferente y tiene razón, pero gracias a este assessment también es una palanca para hacer un business case de transformación S4. Perfecto, gracias. Pues con esto, de nuevo, gracias a todos por la asistencia y con esto damos ya por finalizado el webinar. Recordar que bueno que ahí os enviaremos links para la grabación completa. Se ve que ha habido gente que se ha incorporado más tarde o que se quiera volver a verlo por completo, pues tendrá la ocasión de hacerlo. Y nada más, gracias.